Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, es el futuro de la paz, específicamente sobre el balance de la implementación y hacia dónde apunta todo esto. Y para eso tenemos a dos invitados de la casa. Nos acompaña la profesora María Teresa Pinto, ella es profesora del IEPRI, y nos acompaña el profesor Jairo Estrada, profesor también aquí de la Universidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. A ambos agradecerles por aceptar nuestra invitación y les damos la bienvenida. Vamos a arrancar de una, porque el tiempo siempre escasea para tratar estos temas. Entonces, lo primero es señalar lo siguiente: ya estamos próximos a cumplir los 5 años desde que se firmara el acuerdo con las FARC en el año 2016, y en muchos sectores hay dudas, hay mucha incertidumbre sobre el cumplimiento de lo que se acordó en su momento. Y a pesar de que se ha establecido que la implementación va a tomar más o menos unos 15 años, pues los resultados que hemos visto hasta el momento son preocupantes. Hay alarma en muchos sectores porque parece que no se cumplen las expectativas de lo que se acordó en su momento. Yo quisiera arrancar preguntándole al profesor Jairo Estrada. Este es un programa de pedagogía. Lo primero es, profesor Jairo, ¿por qué se acordaron 15 años para la implementación? Ya las FARC están en el Congreso, tienen sus curules. ¿Por qué 15 años? ¿Por qué hay que esperar tanto? Y en últimas, bueno, ¿cuál es el balance general, profe Jairo, que usted hace del cumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes en el acuerdo final? Bueno, Boris, para ti muy rápidamente un saludo y también desde luego para la profesora María Teresa Pinto. Me complace compartir con ella este programa. Respecto de tu pregunta, es preciso señalar que el acuerdo de paz había establecido un horizonte de implementación de 10 años. El gobierno de Santos, de manera unilateral, lo extendió a 15 años al momento de definirse el plan marco de implementación. ¿Por qué ese periodo? ¿Por qué ese tiempo de implementación? Porque se concibió en su momento que la construcción de la paz respondía a un proceso y a un proceso que contenía poder desatar una serie de reformas históricamente aplazadas, que fueron precisamente algunas de ellas las que se pactaron en el acuerdo de paz. Si se pretendía hacer un balance extra rápido de estos primeros 5 años, como bien lo señalabas en la introducción, si se mira el tema de conjunto en los aspectos gruesos, en los aspectos principales, podemos perfectamente afirmar que estamos frente a un escenario de paz pospuesta. Y paz pospuesta respecto de las expectativas gruesas del acuerdo de paz. Pero paz pospuesta también respecto de lo que ha venido pasando luego de la firma del acuerdo de paz. No solo no se ha avanzado como se esperaba en la implementación del acuerdo, sino que han persistido y se han acentuado los problemas de violencia en general y específicamente de violencia política. Y junto con ello hay que señalar también que la expectativa que había años atrás de poder concretar un propósito de paz completa, es decir, de concretar una solución política con el ELN, no se pudo concretar. Entre tanto, incluso tenemos nuevas organizaciones alzadas en armas y además una diversidad de organizaciones que se derivan pues de lo que antes fueron las FARC-EP. De tal manera que el asunto más bien tiende a complejizarse, incluso a complicarse aún más, y en ese sentido pues es que estamos, ¿no? Lo que no quiere decir que el acuerdo de paz haya perdido su vigencia y que su implementación sea una necesidad, digamos, de la sociedad colombiana. Vale, profesor Jairo, ya volveremos un poco más en detalle sobre los avances en la implementación. Yo quisiera que nos moviéramos en otro nivel del análisis, y es la comparación con otras experiencias de paz en otros países.
Colombia no es el único país, por supuesto, que ha emprendido este camino tan complejo y tan difícil, ¿no? Hemos tenido procesos en Irlanda, Camboya, Ruanda, El Salvador, aquí muy cerca en Centroamérica, Guatemala. Profesora María Teresa, ¿qué semejanzas, qué diferencias pueden identificarse en comparación con estos casos y el caso colombiano? También en esos casos la implementación ha sido tan problemática como ha sido, como ya lo anuncia el profesor Jairo Estrada, o podríamos decir que eso es un mal solamente nuestro, solamente de los colombianos. Boris, me sumo a los saludos para ti, para nuestra audiencia que nos sigue en cualquier lugar del mundo, y obviamente saludar a los chicos y chicas que hoy están y siguen protestando, pues, y probablemente hablaremos de eso más adelante. Yo creo que la pregunta es muy importante, entre otras cosas. Creo que nos ha pasado, querido profe Jairo, que permanentemente se dice que Colombia no está tan mal, que siempre la implementación es demorada, tardía, que esto es complejo, y a mí me da la impresión un poco que es esa idea de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Es decir, entonces voy a hacer el balance como con ese pie de página, es decir, que los otros países hayan estado mal, de ninguna manera es una excusa para que nosotros no avancemos sistemáticamente en lo importante que es efectivamente el cumplimiento de lo acordado. Y no solamente porque se incumple a las FARC, sino porque se incumple una agenda postergada en el país agraria y de profundización democrática, o si se quiere, de llegada de la democracia en nuestro país. Pero quizás decir que efectivamente en otros países, como en el caso de Colombia, digamos, se desactivan las causas más inmediatas de la violencia. Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, se termina el apartheid y se acaban las leyes que mantenían segregadas las poblaciones blancas y negras, donde la población blanca ejercía la autoridad del dominio económico, cultural sobre la población negra, que era mayoritaria en su propio país. Y eso es muy importante, sin lugar a dudas. Se hacen ejercicios muy importantes de reconciliación en Sudáfrica, y creo que más o menos podemos conocer pues varios ejemplos. Hay documentales muy interesantes en torno a esto. Sin embargo, en el caso de Sudáfrica, como en el caso de Colombia, por ejemplo, estas causas más estructurales del conflicto no se logran desactivar, como el tema de la tierra. Entonces, eso me parece un primer elemento, digamos, que es importante considerar. Y en el caso, por ejemplo, que tú sitúas de Guatemala, también en Sudáfrica, pero en Centroamérica también hay, y en Perú, por ejemplo, hay unos temas muy complicados de atender y resolver, que es el tema, por ejemplo, del racismo. Entonces, son países que no logran desactivar y transformar genuinamente sus democracias. Sin embargo, y con eso quiero terminar, hay un elemento muy importante en Colombia, y es que en el resto de los países se desactiva la violencia, y en Colombia no se logra desactivar la violencia que sigue ocurriendo hoy, y que mientras haya violencia y peligre la vida de los firmantes y las firmantes de los acuerdos, pues no hay posibilidades de que haya un retorno a la vida civil genuino y comprometido. Profesor Jairo, escuchándolo ahora en su intervención inicial, le queda a uno la sensación de que no solamente la paz, la visión de paz, era algo que se estaban disputando varios sectores sociales, sino parece que también incluso la implementación es un campo en disputa, y pareciera, y quisiéramos que nos ampliara sobre eso, que lo que ha habido es como una redefinición unilateral por parte del gobierno, de la institucionalidad, de hacia dónde debe apuntar la paz. Casi que yo no sé si sea demasiado atrevido decir que desconociendo lo que se acordó, pero por lo menos eso, redefiniéndolo sustancialmente. ¿Qué implicaciones tiene eso, profesor Jairo? Esa redefinición unilateral. Y si esa redefinición en últimas altera uno de los principios del acuerdo, que era la integralidad en la implementación, pues, ¿qué cabe esperar entonces, profe, en lo que viene, pues, a futuro? Sí, yo creo que en efecto, entre tanto, tenemos más elementos para valorar lo que ha venido ocurriendo. Comparto el planteamiento que estás haciendo en el sentido de que la implementación del acuerdo ha derivado en una renegociación de facto del acuerdo. Solo que en este caso, sin la participación directa
de una de las partes contratantes, en este caso de las extintas FARC-EP, a pesar de que hay una instancia concebida en el propio acuerdo para impulsar y para hacer seguimiento a la implementación de carácter bipartito, en la que está tanto el gobierno nacional como quienes hoy representan a quienes en su momento estuvieron alzados en armas. Yo creo que aquí esto pues se explica básicamente por el hecho de que el acuerdo finalmente está inmerso en medio de la conflictividad propia que le es inherente al orden social. El acuerdo está inmerso en medio de los proyectos políticos que se encuentran en disputa y luego de una implementación inicial, hay que decir también precaria, pero en todo caso que generó como unas expectativas interesantes, el acuerdo se encuentra con un gobierno completamente adverso a lo que se pactó en La Habana. Es bien sabido que el partido de gobierno y el presidente de la República, miembro de ese partido de gobierno, consideraron el acuerdo como una concesión innecesaria al terrorismo, porque la expectativa que ellos tenían, pues desde luego que era más bien la de producir una derrota militar que entre otras cosas nunca llegó. Entonces el acuerdo se encuentra, reitero, con un gobierno completamente adverso, que incluso llegó a anunciar que iba a hacerlo trizas. No lo pudo hacer en sentido estricto, dado el apalancamiento internacional del acuerdo, pero dado también, entre tanto, la existencia de un importante apoyo social en el país. Y en la medida en que no lo pudo hacer, pues entonces optó por una política que nosotros hemos caracterizado como de simulación de la implementación, ¿no? Que incluso tiene su expresión más reciente en las afirmaciones dadas por el presidente Duque en una entrevista al Espectador, en la que afirma que este gobierno ha sido un gobierno absolutamente comprometido con la implementación, ¿no? Incluso más que el gobierno anterior, y todo eso, todas esas afirmaciones que son una farsa, que son una simulación, contrastan con los hechos que estamos viviendo cotidianamente. Entre tanto, ya son 280 los antiguos y antiguas exintegrantes de las FARC asesinados, solamente para hablar de lo que hace referencia a los temas de la reincorporación. Y si miramos cada uno de los puntos del acuerdo en lo que tiene que ver con las disposiciones principales a implementar, empezando por la reforma integral, continuando por la apertura democrática y la participación política, siguiendo con el tema de la solución al problema de las drogas ilícitas, entre otros. Si miramos todo eso, los aspectos fundamentales, centrales, definitivamente, reitero, se encuentran pospuestos y aplazados, siendo, como lo recordaba la profesora María Teresa, un requerimiento, digamos, de la sociedad colombiana, en la medida en que este acuerdo, pues en sentido estricto, descansa sobre propósitos reformistas históricamente aplazados. Profesora María Teresa, ¿usted cree que estos retrasos, estos incumplimientos de los que se ha venido hablando, estas modificaciones estructurales al acuerdo, pueden derivar en nuevos escenarios de conflictividad social y política en nuestro país? Eso por un lado. Y por otro lado, volviendo a esta línea de análisis internacional, ¿cree que estos incumplimientos igualmente pueden afectar la confiabilidad de Colombia en el escenario de la comunidad internacional, del Estado colombiano? Yo creo que esas dos preguntas son preguntas sin lugar a dudas muy importantes. Y para volver a la primera, digamos, esa pregunta que tú haces en torno a qué ocurriría, digamos, si tenemos estas dos grandes, para mí, agendas democráticas en Colombia, que es el tema agrario y que es el tema de profundización democrática, que no sobra decirlo, no son concesiones que se le hacen a las FARC-EP como organización armada, sino que eran agendas de desarrollo básicas de cualquier país que se declare democrático,
tierra justa para aquellos que la puedan trabajar. El resto de América Latina hizo esas reformas hace muchos años, pero además democracia real y genuina también, digamos, eso es una demanda de la sociedad, no solo de las FARC. Sin lugar a dudas, yo creo que la incapacidad del Estado y su neciedad en entender la importancia de realizar las transformaciones a este respecto de las élites colombianas, sin lugar a dudas van a significar nuevas explosiones. El campo en Colombia y las FARC-EP en su época armada como expresión de esas circunstancias, de esas conflictividades sociales que se daban en el campo, es un campo que ha sido abandonado. Entonces, sin lugar a dudas, existe la posibilidad real de que en el campo volvamos a tener espacios de movilización y de demandas genuinas frente a las necesidades pues, de que haya transformaciones a ese respecto. Y por el otro lado, el tema de la democracia fue real y sustantiva, creo que los jóvenes de hoy un poco hablan de eso. Y el tema de la comunidad internacional, yo creo que hay una gran paradoja allí, y es que la comunidad estuvo muy activa acompañando las negociaciones en La Habana, todos se tomaron una foto, y en este momento yo sí creo que hay un gran silencio y abandono de Colombia frente a esta necesidad. Sin embargo, por otro lado, eso es interesante porque nos obliga a los y las colombianas a asumir nuestro propio reto con el cumplimiento de los acuerdos de nuestro propio país, y ya no va a haber ningún país imperialista pues a decirnos qué es lo que hay que hacer nosotras, y nosotros mismos tenemos que tomar la agencia para obligar que se implementen los acuerdos y las transformaciones que Colombia necesita para ser realmente una democracia. Profesor Jairo, ¿cómo encontrar alternativas para avanzar de manera más afirmativa en la implementación integral de los acuerdos, en la posibilidad de materializar esa potencia transformadora que tiene lo que se acordó en la mesa de La Habana, y cómo mitigar los efectos de un proceso que, como usted lo señala, entre la simulación y la modificación y la incapacidad del Estado para cumplir sus obligaciones, como lo señala la profe María Teresa, concluyan en una consumación de la perfidia? Sí, yo creo que estamos en un punto en el que es preciso hacer un alto en el camino. Y cuando digo es preciso hacer un alto en el camino, lo hago pensando en la perspectiva de avanzar en la construcción de una política de paz de Estado. Vamos, ese es el tema, me parece a mi juicio, grueso. Pensar hoy la perspectiva de la paz en Colombia pasa, en primer lugar, por una necesaria actualización del acuerdo de paz celebrado con las FARC. Entre otras cosas, porque hay retrasos en la implementación, porque hay incumplimientos, porque hay distorsiones, y eso desde luego pues obliga a que un acuerdo que fue concebido sobre unos presupuestos pues tenga que ser traído al presente luego de 5 años y, digamos, analizado en consecuencia y proyectado sobre eso que en efecto ha ocurrido y que está, digamos, ocurriendo. Pero una política de paz de Estado hoy también comprende necesariamente avanzar en propósitos de solución política con organizaciones guerrilleras que persisten en el alzamiento armado. No es posible pensar construcción de paz exclusivamente con la implementación del acuerdo de paz. E incluso diría yo, no solamente solución política con organizaciones guerrilleras que persisten en el alzamiento armado, empezando pues por el ELN, ¿no es cierto?, sino también, como estaba previsto en los propios años de las negociaciones con las FARC y en el propio acuerdo de paz, buscando un sometimiento de organizaciones criminales de carácter paramilitar que siguen en todo caso actuando en el país y que en estos tiempos continúan cumpliendo con las funciones con las que históricamente han cumplido, pese a que en el discurso gubernamental pues se persista en la tesis de que aquí no hay paramilitarismo y que todo es simplemente una deriva del narcotráfico. Eso supone, en consecuencia, que hay que aproximar un gran acuerdo político, digamos, nacional, en el que la paz precisamente esté en el centro de ese gran acuerdo sobre esos
sobre esa idea, digamos, de confluir acuerdo con solución política y con sometimiento de organizaciones, digamos, de carácter paramilitar y contrainsurgente. Eso, desde luego, supone, dadas las condiciones colombianas, pues que se habiliten, se habilite una nueva situación política, ¿no? Mientras haya gobiernos de derecha, como el que ha habido, digamos, últimamente en el país, pues va a ser muy difícil, digamos, avanzar en el propósito de la paz, entre otras cosas, porque su agenda política precisamente vive es de la prolongación y de la continuidad indefinida de la guerra. Entonces aquí es preciso también un cambio político, unas condiciones políticas que habiliten la posibilidad de un debate político sobre esos presupuestos, ¿no? Y entre tanto creo que hay muchos elementos ya, los elementos están puestos sobre la mesa. El acuerdo de paz está allí, los balances que han hecho sobre el acuerdo están allí, la agenda de conversaciones con el ELN está allí, ¿no? Que se vio interrumpida pues por las razones conocidas. Los propósitos y los acercamientos que se hicieron en su momento con organizaciones criminales, pues también tienen unos avances que quedaron definitivamente pospuestos, ¿no? De tal manera que no es que se pretenda o se busque arrancar de cero, sino sobre unos presupuestos básicos, mirar el presente para efectivamente pues poder desencadenar ese propósito de construcción de paz estable y duradera completa. Bueno, este año la Constitución Política del 91 cumple 30 años y esa Constitución fue en gran medida el producto de un clamor nacional y popular de paz, impulsado también en gran medida por los jóvenes de aquel entonces. Está este movimiento de la séptima papeleta, y hay que decir que a ese movimiento se vincularon, digamos, ciudadanos de distinta índole y ciudadanas. Y en el proceso constituyente, digamos que se enfrentaron múltiples visiones, y en relación con la paz, uno pudiera decir que había como tres grandes proyectos de paz, ¿no? La paz liberal, que se agotaba en garantizar derechos y ampliar democracia, buscando la incorporación de la guerrilla, el M-19 particularmente, después PRT, el movimiento armado Quintín Lame. Teníamos más hacia la derecha la paz conservadora, que era simplemente el silenciamiento de los fusiles, sin ningún tipo de concesión. Y teníamos la reivindicación de la izquierda, ¿no? La izquierda que decía, ok, la paz es más democracia, pero la paz también implica unas transformaciones en el modelo económico. Tratando de traer esos debates al presente, hoy también este año tuvimos una coyuntura importantísima de movilización. Y una de las reivindicaciones de esa ciudadanía movilizada era, hola, que se cumpla con los acuerdos de paz. ¿Qué potencialidad puede tener ese, si se quiere, avance o progreso o cambio en la cultura política del país, y si esa apropiación colectiva de la ciudadanía sobre los acuerdos de paz puede de alguna manera traer posibilidades para repensar no solamente la implementación, sino el futuro de la paz? Esta pregunta es para ambos. Si quiere empezamos con usted, profesora María Teresa. Sí, yo creo que sí, digamos, es muy interesante, como tú dices, el contexto actual de Colombia es un contexto no solamente pasado, sino hoy, en este momento, de unos jóvenes altamente movilizados y politizados. Y yo creo que eso es un espacio muy importante de democracia en la calle, pero también es nuevamente un recorderis de las debilidades que tenemos en un Estado de realmente moverse en la profundización democrática, es decir, tenemos un Estado altamente represivo. Los chicos salen a protestar y lo que responde el Estado no es voz y capacidad de negociación, sino es represión. Entonces, sin lugar a dudas, la reflexión que tú nos planteas, los jóvenes hoy hablan de lo que está ocurriendo y de la paz postergada. Pero yo sí haría una lectura, si me permiten la provocación, que no solamente habla de la implementación de los acuerdos
con la extinta FARC-EP, que fueron muy importantes sin lugar a dudas y atienden elementos de su propio alzamiento en armas hace 50 años o más. Pero los jóvenes hoy nos hablan y nos hacen eco de una consolidación democrática inacabada que trasciende la propia agenda de las FARC. Entonces, no solamente, digamos, la Constitución del 91, sin lugar a dudas, no pudo resolver una gran paradoja, y es que propuso una profundización democrática, ampliación de derechos muy significativos, pero también en el marco de una apuesta neoliberal. Y los jóvenes hoy nuevamente nos recuerdan que esa agenda neoliberal es una agenda que sus promesas de que iba a lograr, digamos, superar las brechas de pobreza no fueron tales, ¿verdad? Entonces los jóvenes y las jóvenes que están hoy en las calles son jóvenes que no tienen acceso a educación de calidad en el nivel básico y secundario, que no sueñan ni siquiera con entrar a la universidad porque eso no está dentro de sus posibilidades, pero además, pues, opciones laborales no las hay, ¿verdad? Entonces yo sí creo que estos jóvenes amplían la negociación que se dio, el acuerdo que se dio con las FARC-EP, y nos invitan a pensar en una profundización democrática que incluye otros niveles, entre ellos la reforma de las fuerzas militares, la fuerza pública, que fue tan difícil e innegociable en La Habana. Entonces yo creo que es una posibilidad muy importante que se abre en esta coyuntura. Profe Jairo, Sí, cerramos bueno, con su balance en el mismo sentido. sí, al respecto, pues en la presentación que haces de la pregunta hay algo que me parece muy importante, y es que aquí está en discusión el concepto de paz, ¿no? En sectores de la sociedad, la paz se identifica con el desarme guerrillero, digamos, con una paz pacificadora. La experiencia histórica señala que la única paz posible es la paz que se acompaña con democracia verdadera y con justicia social. Lo segundo es que la reciente rebelión social que hemos vivido en Colombia ha mostrado también los límites del orden constitucional vigente. A estas alturas de la vida, 30 años después, creo que las aspiraciones de la sociedad colombiana trascienden las aspiraciones de hace 30 años. Así, muchos de los aspectos de la Constitución, pues desde luego se mantengan vigentes, y particularmente en lo que hace referencia pues al componente social liberal de esa Constitución y al propósito pues de materialización de los derechos. Y yo creo que aquí, en ese sentido, si nos situamos en el presente, si medimos el pulso de lo que fue la rebelión social, las diferentes expresiones que tuvimos en el contexto de la rebelión por parte, sobre todo, de nuestra juventud, pues podemos efectivamente tener presente que hay unos propósitos transformadores que van mucho más allá, y que probablemente habría que tener como la capacidad, la inteligencia para saberlos interpretar y canalizar. Y en ese aspecto, pues yo no descarto también como perspectiva, como posibilidad, que se pueda insistir en algo que se ha venido insistiendo desde el pasado, que es la idea pues de contribuir a desatar un proceso constituyente abierto, que no es identificable con una constituyente en el sentido liberal de la palabra, sino que parte pues del reconocimiento precisamente de todos esos acumulados que hay en esos escenarios. Y ahí perfectamente creo que se puede encontrar el acuerdo de paz con esas aspiraciones nuevas. Comparto plenamente el planteamiento de María Teresa en el sentido de que la agenda que tiene hoy la sociedad colombiana en absoluto se agota en la agenda que está pues en el acuerdo de paz, la trasciende, y más bien de lo que se trata ahora es de mirar cómo se puede establecer diálogo entre una y otra, y cómo el acuerdo precisamente fortalece y contribuye a fortalecer la agenda democratizadora que reclama hoy la sociedad colombiana y sobre todo nuestra juventud. Pues, profes, muy interesante estos planteamientos. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Profe Jairo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Profesora María Teresa, igualmente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A la teleaudiencia de La Paz en Foco, decirles que las y los esperamos en un próximo capítulo de nuestro programa, un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia.